Ecos de vida y luz. El legado de mujeres y niñas en el siglo XIX. Las páginas The Life and Light for Heathen Women, una publicación que vio la luz por primera vez en marzo de 1869 con su volumen número 1, nos ofrecen una ventana fascinante a un siglo XIX donde la realidad de las mujeres difería drásticamente según su cultura y origen. Esta revista singular se propuso tender un puente entre las cristianas de América y sus hermanas misioneras en tierras lejanas, compartiendo las experiencias de quienes dedicaban su vida a una causa superior. El título no era una mera formalidad, reflejaba la profunda convicción de que, a través del Evangelio, muchas mujeres encontraban en efecto un nuevo sentido y esperanza. No era el inicio de una nueva obra, sino la continuación de un gran esfuerzo colectivo para transformar vidas, la educación como faro en territorios remotos. Los relatos que encontramos en estas páginas nos transportan a una época donde las oportunidades para las mujeres variaban enormemente. En lugares como Turquía, la existencia femenina a menudo se describía con tintes sombríos. Las niñas se casaban a edades muy tempranas y su valor social era mínimo. La educación formal era una rareza y la influencia religiosa predominante era vista como un factor de estancamiento, inculcando supersticiones difíciles de erradicar. A menudo eran las propias mujeres quienes, por temor o costumbre, se oponían a cualquier acercamiento de sus maridos a nuevas ideas, dificultando el cambio. Sin embargo, las misioneras constataron que, con un trabajo constante y sincero, la transformación era posible. Observaron cómo las mujeres demostraban una notable capacidad de aprendizaje y superación, respondiendo a las nuevas enseñanzas con la misma apertura que en Occidente. La necesidad de escuelas para niñas era inmensa. En una ciudad como Constantinopla, con cientos de miles de habitantes, la educación para las jóvenes era una oportunidad casi inexistente. El objetivo era doble: no solo impartir conocimientos básicos, sino también formar a estas alumnas para que ellas mismas se convirtieran en educadoras, multiplicando así el impacto de la misión. Era una labor ardua que exigía dedicación y visitas puerta a puerta por parte de mujeres preparadas para atender tanto el cuerpo como el alma. Historias de coraje y aprendizaje. Entre estas crónicas de desafíos y esperanza, emergen historias conmovedoras que ilustran el poder del espíritu humano. Mariam. La perseverancia de una niña en la montaña. Conocemos el caso de Mariam, una joven armenia cuya historia comienza en Ekiz-Oluk, un pequeño caserío de apenas 12 casas en la ladera sur del Monte Casio. La vida allí era una lucha constante. Las casas, simples estructuras de piedra y barro, apenas ofrecían resguardo. Su familia, que había conocido tiempos de prosperidad, ahora enfrentaba la pobreza extrema. A menudo, el hogar se quedaba sin alimento, dependiendo incluso de los vecinos, quienes, con actos de increíble generosidad, compartían sus propios almuerzos con los niños, quedándose ellos sin comer hasta la noche. A pesar de estas dificultades, Mariam buscaba el conocimiento. A 3 millas de su aldea, en Kesab, existía una iglesia protestante con una escuela dominical. Ella y sus amigos recorrían a menudo esa distancia para asistir. Gracias a maestros de Kesab que visitaban Ekiz-Oluk, Mariam aprendió a leer, siendo aún una niña. Cuando tenía unos 12 años, una misionera abrió una escuela para niñas mayores en Kesab. Mariam deseaba ir con todas sus fuerzas, aunque su madre la consideraba demasiado pequeña. Su fervor fue tal que su madre finalmente solicitó su admisión y Mariam fue aceptada. Con una valentía admirable, escalaba la ladera de la montaña, cada día, sin cansarse jamás de su larga caminata, impulsada por el amor a su querida escuela. Durante la cosecha, al amanecer, ordeñaba su vaca, recolectaba hierba para el ternero y preparaba el desayuno para sus 3 hermanos menores antes de partir hacia la escuela.
regresando por la noche para repetir las mismas labores. El gran desafío llegó cuando se propuso enviar a Mariam, junto con otras de sus mejores alumnas, al seminario de Ain Tab para completar un curso de 3 años. Su corazón ardía con el deseo de ir, pero sus padres se negaban rotundamente. Ain Tab estaba a casi 150 millas de distancia, y la idea de que una joven se fuera de casa por 3 años era impensable para ellos y sus amigos. Ante la desesperación, Mariam se aferró a la oración. Noche tras noche, desde su humilde lecho en la choza de la montaña, su plegaria incansable resonaba. Y Dios escuchó su voz. Tocó el corazón de su anciano abuelo, quien declaró: «Creo que es bueno que Mariam vaya a la escuela en Ain Tab». Y así, en respuesta a su fe, Mariam partió. En el seminario, Mariam fue apoyada por una escuela dominical misionera de Nueva York. Aunque era tímida y no destacaba como una erudita, su fidelidad en las lecciones y en las tareas domésticas, así como su amabilidad hacia sus compañeras, eran notables. Su fervor cristiano era profundo y se esforzaba por guiar a otros hacia la fe. Durante unas vacaciones en casa, su rostro se iluminó de alegría al contar que su madre se había convertido al cristianismo. Con renovada fe, oró entonces por su padre. Antes de su graduación, a la pregunta de si temía regresar a casa, ella respondió sin dudar: «Oh no, estoy feliz de ir». Su deseo era claro: «Estoy segura de que puedo tener una escuela allí y anhelo enseñar a esos niños». Mariam regresó a Equis Oluk y abrió una escuela muy exitosa para 20 alumnos, dedicándose también con celo y perseverancia a la labor con las mujeres de la comunidad. Un misionero escribió sobre ella: «Mariam, al volver a casa a Equis Oluk, se puso a trabajar de inmediato y me complació en todos los sentidos». La pequeña Carrie, sed de conocimiento en Esquisagra. La pequeña Carrie, una niña de unos 10 años, de ojos vivaces y cabellos rizados, cuya llegada a la escuela misionera en Esquisagra rompió con lo establecido. Su hermano la llevó personalmente, argumentando con picardía: «Miren, es tan grande como esa niña», refiriéndose a la alumna más pequeña. Así, Carrie encontró su lugar. En pocas semanas, esta pequeña, antes de dormir, se cuestionaba, con una madurez sorprendente, si Jesús la amaba, revelando una sed de conocimiento que asombraba a todos. Su mente se abrió de una manera tan hermosa bajo la influencia de la enseñanza que para la misionera, solo por escuchar sus preguntas sinceras sobre su fe, valió la pena venir a Turquía. Miriam. Fe inquebrantable en una aldea armenia otra. Historia de valentía es la de Miriam, una niña armenia de apenas 9 años. En una aldea turca con escasos protestantes, Miriam escuchó por primera vez un relato bíblico. Su deseo de aprender fue tal que, tras dominar un abecedario, quiso su propia Biblia y anhelaba ir a la escuela de niñas en Arput. Cuando su padre, enfurecido, la amenazó, Miriam respondió con una fe inquebrantable: «Solo puedes quemar mi cuerpo, padre, porque mi alma iría a Jesús». Su determinación inspiró a otras alumnas, quienes se unieron para comprarle una Biblia y un himnario, enviándole una carta de aliento que destacaba la alegría celestial que aguardaba a quienes sufrieran por su fe. La vida en las misiones. Gabón y Ceilán. Las misiones también transformaban la vida cotidiana de los jóvenes. En Gabón, una señora elogiaba a los niños africanos bajo su cuidado. Mientras los chicos mantenían el orden, las niñas demostraban una sorprendente habilidad en las tareas domésticas y la costura, confeccionando incluso sus propios vestidos con gusto y destreza. Dedicaban horas al estudio de las escrituras, asumiendo incluso responsabilidades como asistentes de enseñanza, evidenciando su disciplina y capacidad. Las escuelas de costura, como la de Ceilán, también dejaban una huella profunda.
Las niñas, sentadas ordenadamente en esterillas, aprendían desde los fundamentos del patchwork hasta la confección de chaquetas. Su alegría al recibir visitas y al participar en actividades como la gimnasia reflejaba el profundo impacto en su bienestar y desarrollo personal. Generosidad y sacrificio. El impacto de los niños en casa. El espíritu de generosidad y sacrificio no se limitaba a los adultos. Los niños despiertos de Pemberton Square, con sus ahorros en mano, compraban cajas misioneras, impulsados por un fervor y una ingenuidad admirables. Hablaban con entusiasmo de cómo ganar dinero para contribuir, ya fuera ayudando a sus madres o haciendo recados, y la historia del niño del campanario en una tierra lejana, un pequeño que rogaba al misionero: «Oh, déjeme tocar la campana», para poder servir en la casa de Dios, encapsula la pureza y el impacto de la fe temprana. Este niño, que comenzó tocando la campana, luego aprendió a leer la Biblia y finalmente se convirtió en misionero, llevando la palabra a otras tierras. Celia, un ejemplo de amor desinteresado. Asimismo, el sacrificio de Celia, contado por una señora, nos presenta a una niña de tan solo 13 años, pero con la madurez de una adulta. Frágil en apariencia, Celia era el pilar de su hogar, cuidando a su pequeña hermana Maggie y asumiendo las tareas domésticas para aliviar a su madre, quien trabajaba incansablemente. A pesar de las privaciones y de no poder asistir a la escuela, Celia encontraba consuelo y alegría en el amor por su hermana, imaginando pequeños lujos como un cochecito para llevarla al sol. Su abnegación silenciosa se convirtió en un ejemplo de amor y servicio, inspirando a la reflexión sobre el dar desinteresado. La fuerza colectiva de la comunidad, y finalmente, los círculos de misión movilizaban a mujeres y niños en festivales y recaudaciones de fondos. Incluso los más pequeños, como Eddie, contribuían. Poemas como los de Emily resonaban con la idea de que cada penique podía transformar vidas y esparcir la luz. Reflexión final. Ecos del pasado en el presente. Al observar estas historias del siglo XIX, nos damos cuenta de que el anhelo de conocimiento y la resiliencia humana trascienden el tiempo. Las pequeñas acciones como el penique de un niño o la perseverancia de Mariam se convierten en hilos que tejen un impacto inmenso. Hoy, en un mundo interconectado, seguimos enfrentando desafíos similares: la necesidad de acceso a la educación para todos, la lucha contra la pobreza y la importancia de la empatía y la colaboración. Estas voces del pasado nos recuerdan que cada esfuerzo cuenta y que la luz del conocimiento y la compasión, al igual que entonces, sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para construir un futuro mejor.